Su atención, por favor. Vamos, continuamos con la clase porque sí se puede grabar. Se Ya, escucha perfecto. listo. Continuamos Entonces, con la voy a clase. hacer los pesos propios de la tabla, la sobrecarga, te calculo el 25% de la sobrecarga automáticamente, ingresamos también la altura de piso y después tenemos el peso propio de todos los pisos más la sobrecarga de todos los pisos que nos da un valor que aparece en I2 automáticamente, que es el peso con el que vamos a trabajar, peso sísmico del edificio, y la altura de piso, que también te la da la columna esta donde ingresamos las alturas, que es 10,4, que es un dato que también te lo tabula en alguna parte donde te la piden automáticamente, se supone. Vamos a ver si corre esta cosa. Después ingresamos los valores de la rigidez en X y en Y, que también te las dan en el ejercicio, y el R, que sabemos que es hormigón armado y es 7. Luego nos vamos a los datos que salen arriba, el S, el A sub 0, el T', que son datos que se sacan de la norma chilena. Ya, el S ya, primero te dicen que está en Ñuñoa, ¿cierto? Ñuñoa, según la norma chilena, es zona 2. Dos. Ya la zona 2 tiene una aceleración efectiva del suelo de 0,3 G. Entonces, donde dice A sub 0, tú anotas 0,30, 0,30. ¿Ya? No le pongáis G porque después la tabla me lo saca después, Te lo deja automático. como 0,3, 0,3. Donde dice, Ya, según tipo suelo, ponemos 0,3. sí. Pero en la parte que dice A sub 0, ¿la viste? A sub 0 es igual gravedad. Ahí. A Claro, sub 0 ahí está igual gravedad como 0,3. Sí. C. Y en la Y S ahora, igual que lo que según va. tipo de suelo, ¿cómo se deja? ¿Cómo? Hay un punto que dice según tipo de suelo. No, eso déjalo así nomás, si es como para describir que el S, el A sub 0 y el T te lo da según el tipo suelo. Ah, ya. Y el S lo dejamos en 0 también. No, espérate, pues vamos llenando de a poco, pues no te adelantes porque vamos paso a paso. Ah, ya, Ya, qué después constante. te dicen el S, te vas, como tenemos tipo de suelo, que era, Ñuñoa. sí, era 2, ¿cierto? 2, sí. Vale, como, espérame un poquito, porque aquí me 0,30, el tipo de suelo del S. ¿Qué tipo de suelo me da como la norma? Claro, yo también voy así como aprendiéndome esta cosa donde saqué las huevitas. Ay, qué paja. Que han hueado con la boita tornado, weón. Tengo un pero medio grande. El S, R. ¿Te acordás que estábamos conversando hoy día a la tarde, Pablo, del tornado? Bueno, ¿cachai la caguera que hay acá en Puerto Vara? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿En Puerto Vara? ¿Qué pasó? ¿Mm? Yo estaba conversando en la tarde con el Pablo temprano y dije, Ah, oye, la cagueta que pasó en Puerto Vara hace 6 minutos, te he dicho, 7 minutos. Un tornado pasó por la agua. Ya, mira, hoy Ya, están grabando creo, esto. sí, sí, ya. Quedamos en el A sub 0, ¿cierto? De ahí nos sí. vamos al S. El S, como es zona 2, debería ser, según la tabla, que es una tabla de la norma chilena, Ujú. ya el S te lo dan y es 1. 1 nomás, o 1,0, ya. Uno. El T' también te lo dan, ya que es, según la zona 2, 0,35. ¿Ya?
Después te dan el N en esa misma tabla para el suelo 2, que es 1,33. ¿Ya? Es el Y L, el Pablo I, L3 y M3, ¿ya? se saca por la categoría del edificio. Como es habitacional, es categoría 2. Por tanto, el I es 1,0. ¿Ya? Ya. Si se van dando cuenta, la cuestión con todos esos datos, la tabla avanzó, Y ¿cierto? se rellenaron todos los recuadros. Te rellenó todo y te dieron los Q, el corte basal en X y el corte basal en Y. ¿Cierto? Sí. Ya. ¿Cuánto le dio? Como hay, a mí me dio 0,39. O sea, perdón, el corte, no, mira, 0,00. No entiendo. Mira, El tiene A el subcélula corte. 0,3, el N era 1,2 y el I 1,0. Mira, repasemos de izquierda hacia derecha. Repasemos todos los datos. Ya. Sí, perfecto. Ya, la rigidez, si tengo una duda con el mientras la busco acá. Ya, ya mira, la rigidez en X, 52.000. Sí. La rigidez Espérate. La rigidez en X, ¿cuánto te dio? 52.000. Vaya a Arriba, partir los datos. de izquierda a derecha. Los Ya, datos. Estamos hablando, en este caso, del C1 o el 52.000. C2. 52.000 sin punto ni coma. No, 52.000. nada. Ya, Ya, el en I son 62.000. exacto, sí. El R es 7. Correcto. Sí, Ahora, según el tipo de suelo, tenemos el, claro, 0. El S, 1. sí. El Oye, A sub 0, dame un segundo. Ese, los que pueden, a donde dice, según tipo de suelo es igual, abajo dice 0, colócalo, píntalo blanco, weón, para que no lo mañemos con esa weá. ¿cómo? ¿Cachai? Bórralo, colócalo en blanco, pues weón. ¿Qué cosa? ¿Cachai? El Ese tipo de 0, suelo. según de tipo de suelo, y abajo hay un 0. Déjalo en blanco Ajá. para que no estemos preguntando, oye, ay, qué guay, qué número va. Ya, pero ¿Me, el me S es me 1. cachaste? Sí, ya lo hice. El Ya. S, 1. Es igual 1. El A sub 0 es 0,3. ¿Sí? Sí. El T, El T', 0,35. Sí. 0,35. El peso propio dio 1670. Sí. Ya, el El peso total. peso total, 1955. Sí. Sí. Después viene el valor de pi, que es 3,14 y fracción. Claro, después viene la gravedad. La gravedad, que es 9,8. Claro. El N, que Ese es es el tipo 1,33. 1.33 o 1.3. 1,3 o 1,32. 1,32. No, la Carolyn dijo es 1.3. Chicos, perdonen, en el tipo de suelo, ¿ve que no leen? ¿No me ayudan? El tipo de suelo, que era la duda que tenía, es A, y te lo da en el ejercicio el profe. Déjame ver una cosa. Tipo de suelo A. Ya, entonces los S son otros números. Cambiémoslo. Así nos sirve para... Ya, vámonos de izquierda a derecha, llenando. Ya, tenemos la rigidez, ¿cierto? Ya, como es suelo A, que te lo da el ejemplo, el dato, el S vendría a ser 0,9. ¿Ya? Ya, dame un segundo. ¿El tipo de suelo? 0,9. Ya. El tipo de suelo es 0,9. Que donde dice S es igual. Entonces la tabla donde dice tipo de suelo, te salen los valores del S, del T', del N, ¿cachai? Y usáis esos valores para el tipo de suelo. Como te dicen, ahí tenéis los valores. Tenéis que irte a la norma chilena. ¿Ya? Entonces Tenemos que tener claro esa hueá mañana. 0,9.
Sí, po, por eso les digo. La Ahí le zona puse- sísmica, como era 2, está correcto el A sub 0, que es la aceleración efectiva del suelo. y ese cero coma El T', tres. claro, va asociado al tipo de suelo. Y ese T' es 0,20. ¿Ya? 0,20. ¿Ya? Ya. Sigan avanzando. Tenemos el peso propio, el peso sísmico, el pi, que es el valor, la gravedad, que es un valor dado. Llegamos al n de nuevo, que también tiene un valor distinto porque es suelo A y no B, como yo había dicho. Ese n es 1,0. ¿Ya? ¿Ya? Ya, ahí estamos con los datos bien. Nos Y, vamos a la tabla. Si ustedes se y, fijan, podemos y, decir, se espérate, calcula toda la cuestión sola. Espérate, es que Caroline, el N, ¿cuánto era? 1,0. 1,0. Y el I, El N es 1,3. El I es 1. El I es 1, que es con la categoría del edificio. Este es ya, habitacional, es categoría 2, por tanto el I para la categoría 2 es 1. Entonces, el N y el I son 1. sí, Exacto. Ya. Ya. Ahora, vean la tabla y váyanse a los cálculos. Se arrojó al tiro el corte basal en X y el corte basal en Y. ¿Ya? Y claro. esos son los valores correctos. Como yo hice el ejercicio, no me habían dado esos valores, ahora sí está correcto, porque ingresamos los datos bien. Ahí me Entonces te da dio Ya, 0,39, el corte basal en X es 0,39 y el corte basal en Y es 0,36. No. no, me da el Ese es T. cálculo de Ese es T. El corte, X, el me corte da está más al lado. 106,568 y el de Y me da 65. El Q es el que tiene que ver al final del cálculo. Te mando un pantallazo. A ver, tengo. Muévete en la fila, mira, el Mándalo. W7 y el X7. Sí, justamente. Cálculo, ya, perfecto. Cálculo de X te da 106,568 SX. Y el cálculo de corte basal es 116,365. Perfecto. A mí no me da lo mismo. Mándame el pantallazo, porfa. Ya, perfecto. Yo te mando el pantallazo. La pregunta es, por Revisa, ejemplo, Pablo, tus datos que estén bien ingresados con el pantallazo que yo te voy a mandar. Eso es importante, tener los datos bien, pues si no te va a dar cualquier cosa. ya, la pregunta es la siguiente, ¿cachai? Porque este viejo, conociéndolo como un maricón, te va a preguntar, ¿y cómo sacó el coeficiente del corte I? Es que ahora voy a explicar la tabla, ¿ya? Ya, vale. Y en la parte, déjame mandarle el pantallazo a este niño Tienes que decirle, revisa la tabla, pues. y tenemos que explicar la tabla, pues si Sí, pues sí, eso bueno, te lo. lo da Pablo, pero ¿de dónde salen las cosas? Claro. Totalmente de acuerdo. Ya, ahí mandé los valores, Pablo, para que los rectifiques tú en un pantallazo. ¿Ya, porfa? ¿Lo Ya. mandaste? A ver. Entonces, al grupo. A lo mejor se demora un poquito en cargar, pero... No, sí está listo ya, me lo enviaste. Ok. Ya, dice, nos vamos a la tabla larga. Dice cálculo de T asterisco en X. Ya, después, esta es una fórmula, ¿ya? Y para calcular eso, que es tu periodo de oscilación, se ocupa esa fórmula que sale en D4, perdón, en D5, Sí. que es la fórmula del periodo de oscilación. ¿Ya? ¿Qué datos necesitas tú? Yo desglosé todo como lo hizo el profe para que la planilla te vaya calculando después por parte, y después te agarra todo y te hace el cálculo del TX y del TI también.
Claro, ahí tenía el valor de 2pi por, ¿cómo se llama? La raíz cuadrada del piso por gravedad Claro, más, ya, más la rigidez que es K, acuérdate. Como claro, estamos ya. calculando en X, Es que esos datos quiero anotarlos, ¿cachai? Por ejemplo, me decís, no, no, profe, ahí está, ¿cómo se llama? 2pi por la raíz cuadrada, ¿cómo se llama? El piso dividido por la gravedad y la rigidez de, ¿cachai? Voy a dar un ejemplo. P no es piso, P es el peso sísmico. ¿Eh? El P es peso sísmico, ¿sí? ¿Saben qué? Voy a anotar yo acá qué significa cada cosa para mandárselos también. Porque claro, yo no soy, yo me sé más o menos las cosas, pero me enredo con tanta hueá de letras. No sé, es que había que hacerlo, lo que pasa que, claro, uno No, no no, no, yo no. no lo hice, porque claro, no era el tiempo. Porque ¿sabéis lo que podemos hacer, Caroline? ¿Mm? Abajo, por ejemplo, como cuando uno hace un detalle, especificar un cuadrito que diga la letra P simboliza tanta hueá, la letra Q simboliza. Mira, ahí ¿Sí? está, ¿lo ves? Lo estoy haciendo. Ah, vale, vale. Entonces Ya, uno así como vale. para unir rapidito la idea. Claro, porque en realidad lo tienes que saber, pues si Sí, estamos de acuerdo. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos, para la A5 tenemos la gravedad por la rigidez en X. sí. Para la B5 estoy dando las coordenadas. Tenemos el peso sísmico dividido por la gravedad por X, por la rigidez, ¿ya? Por la rigidez, sí. Después en la C5 tenemos la raíz cuadrada del peso sísmico dividido por la gravedad, Por la dividido por la rigidez. gravedad por la rigidez. Ya. Eso, como se ingresan solo los datos, ¿cachai? Porque ya tenéis la rigidez que viene de arriba, del C1, después tenéis el P, que te lo da I2, ¿cachai? Entonces te va haciendo el cálculo. El mismo ejercicio para el cálculo del T asterisco en Y, en el eje Y, ¿ya? Claro. Y donde dice en la D4, que dice T asterisco de X, abajo sale la fórmula y abajo te da un resultado que es 0,39, ese es el valor, ¿ya? Del T asterisco. Sí. Ya en el T asterisco para I te da 0,36, que es el mismo cálculo que Pero en se el hace para eje I. Y. Ahí está. Si lo voy a apartar, Ya, si te pregunta, cuando te preguntaba cuando hacía ahí el plano cartesiano, te ponía 0, 0, entonces el corte en X, el corte Y es tanto, tanto, tanto. Sí, ya, listo. Ya, voy bien. ¿Ya? ya. Ahora vamos a ir a calcular el Coeficiente. coeficiente en Ujú, X como en Y, ujú. ¿ya? También es una fórmula que está en la M5, que es una media hueva. Perdonen, una media cosa. Esa fórmula se dividieron en las 4 columnas anteriores, ¿ya? Ujú. ¿Dónde? ¿Qué te piden? Por ejemplo, en la I5 dice 2,75 por S, que ese lo tenemos, ¿ya? Por A sub 0 y por G. Todos esos datos están ingresados arriba, por tanto te calculas solo. El S es esta cosa de, no me acuerdo qué mierda chica significa el S. Vamos a dejarlo ahí, lo voy a buscar y se los mando, ¿ya? El A Porque sub tenéis 0, 2,75 por S por A sub 0, que A sub 0 ya lo tenía por acá, que lo ¿sí? tenía acá, que es 0,3, ¿cachai? Entonces para ir reemplazando, después tiene eso, todo eso va dividido por la gravedad por R, Claro. que R vendría siendo, R es el R7, el que tenemos, cambiar un dato que sale del ya, hormigón armado. R7, entonces con la estructura que en este caso es hormigón armado, según la norma chilena. Exacto. Ya, entonces después todo ¿Qué eso pasa?
Esto, ¿cómo se llama? Después todo ese resultado se multiplica por la T' dividido por la T sub 0, a T asterisco. No, de asterisco, que es el periodo de oscilación. El T' te lo da la tabla, que depende del tipo de suelo, igual que acuérdate, el S, el T', el N dependen del tipo de suelo, ¿ya? Te lo dan. Lo único que a nosotros nos falta acá es calcular el T asterisco, porque el R también te lo dan porque es hormigón. Y el T asterisco lo calculamos con la fórmula anterior de la entrada, claro. Con los dos pi, ¿cómo se llama? Con el para la gravedad más la rigidez y la web. Listo, sí. Claro. Ahora, ese valor es el que está acá abajo. Se reemplaza. Lo que te varía para ahí es solamente lo que va asociado a las fórmulas donde va el T asterisco, porque es distinto para ahí. Mismos valores de S, de A sub 0, de R y de G, obviamente. Solamente le ingresamos distinto el T asterisco para I. ¿Ya? Claro, se cambia el valor, no solamente. Claro. Y ahí te dan los coeficientes. Que en ese caso, por ejemplo, en ese T asterisco vendría siendo el 0,36, llevándolo como número en fórmula. Claro, para X es 0,39 y para Y es 0,36. Viéndolo como numéricamente, sí. Dijo, oye, ¿cuánto está? No, pues este valor ya lo sacamos antes que este como 36, en caso de. Estoy suponiendo, güey. Ya. No, es que hay que poner sin esos supuestos. Espérate, ya, déjame anotar acá y acá, para mandarles después. Ya, después nos vamos al cálculo del C mínimo y del C máximo. Claro. ¿Te acordáis que se quedaba menor igual, que no sé qué, que hay una tabla, una condición, perdón? Esa condición está anotada. Dice cálculo del C mínimo en la Q4. Sí. ¿Ya? Y en la Q5 sale la condición para hacer ese cálculo. El A, que es el suelo, ¿o no? A sub 0. A sub 0 por el S dividido por 6. Exacto. ¿Ya? Te va a dar un valor que es 0,045. Sí. Ya. Ese valor te lo va a agarrar la fórmula del lado, que es R4, y la fórmula está en R5, y dice como condicionante, también eso está formulado, si el C mínimo es menor o igual que el CX, que el coeficiente X, en este caso el valor de 0,0545 que te dio, sí, va a dejar. Te vas a usar ese C mínimo que calculamos, ¿ya? Te lo da solo. No sé cómo explicarlo mejor, disculpen, trato de explicarlo lo mejor que puedo. No, sí, tranquilo, porque elige la fórmula cuál va a ser mayor o menor o de la. Sí. Ahora, hagan un ejercicio. Pongan donde dice cálculo del C mínimo en la Q7, saquen un rato de ese 0,04 y tanto y pónganle un número 7. ¿Le pongo un 7? Sí, o cualquier número. Pero pon el 7. Ya, pues el cálculo de Q en X se dispara y queda en 13.687. Claro, pero ¿a qué quiero llegar con eso? Que en el fondo la fórmula Perdón, no escucho, se hubo un silencio. ¿a qué quiero llegar? A que la fórmula te condiciona a ocupar el 7, porque es un número mayor que el que teníamos inicialmente. Claro. Eso era nomás el ejercicio. Ya, ahora volvamos, flechita para atrás, para que quede el 0,04. Ya. Sí, porque se quedó y después. Sí. Ya ahí te quedó que vamos a usar los C que tenemos mínimo. Ya. Sí. Para el C máximo usamos la fórmula que está en T5, que te dice que es 0,35 por S por A sub 0 dividido en G. Ese
valor lo vas a multiplicar por un factor que le dan el premio al hormigón, que es 0,75. Una hueá así. ¿Cachai? Ya. También te lo va a dar solo, te condiciona lo siguiente. Aquí es al revés, dice, si tu C máximo es mayor o igual que el CX, te deja el CX que te calculó. Y te lo da solo, ¿cachai? Si ahí no tenéis mucho que hacer, es más que nada la explicación. Entonces, como era mayor ese máximo, nosotros nos quedamos con el valor más chico como máximo. ¿Ya? Claro, que es el valor que te dio al principio en el cuadro que me dijiste cambiar al 7. Ya. Claro, ya, estamos. Entonces, ahí te arroja los cálculos basales para X y para Y, los valores. ¿Mm? Ya. Ya. Ahora, estos valores del cálculo basal de o sea, de X y de Y, si ustedes se van a la hoja de cálculo, distribución en altura. Ya, me la tienes que mandar, Walter, porque yo no la tengo. Voy a parar la grabación aquí para poder mandar el video, si no va a ser muy pesado. ¿Qué cosa? Ya. Voy a mandar la clase que estamos grabando hasta aquí, ¿cachai? Para que pasemos la otra hoja y la otra hoja partimos de cero. Pero si debe estar en la pestaña de abajo, ¿no? Viejo. No, bueno, no está. Vos que me mandó solamente la hoja, no me mandaste otra hoja. No, pero está bien para que sea más fácil de cargar. No hagamos un video tan pesado. No, weón, estamos hablando de la hoja de cálculo. Sí, denme 5 minutos mientras te Dale. buscáis la otra hoja.